Bienvenidos, querido público, a su programa Uyari, tu programa de salud y bienestar. Yo soy Laura Olivera y hoy me encuentro con la socióloga y antropóloga Marion Tizón. Primero, Marion, agradecerte por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación del programa. Es un honor tenerte aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer también. Marion tiene una maestría en gerencia social en la Universidad Católica del Perú y con ella vamos a tratar un tema muy polémico, muy debatible, hasta silenciado se podría decir, que es la violencia de género. Marion, ¿por qué se da la violencia y cómo se replica? Bueno, como seres humanos, en realidad somos animales, primates, y como nuestros primos, los chimpancés, los gorilas, en realidad tenemos un aspecto innato de violencia dentro de nosotros. Pero también tenemos algo que se llama cultura y sociedad, socialización, que por medio de la crianza y la familia vamos enseñando a nuestros niños cómo comportarse de una forma prosocial para poder convivir juntos de una forma buena, ¿no? Entonces, en realidad es algo, el conflicto siempre tenemos en la sociedad como parte de nosotros, pero algunos somos más vulnerables. Algunos somos más vulnerables a la violencia, algunas sociedades son más pacíficas que otras, ¿no? Son más efectivos en enseñar a sus niños la empatía, la convivencia, etc. El problema es cuando ya hay violencia dentro de un sistema social, dentro de una familia, etc., termina replicándose. Entonces, si yo soy niña y me crío en una familia... Un ambiente belicoso, violento. Exacto. Si yo lo experimento y me crío en una situación de violencia, es más probable que yo lo voy a replicar. O como mujer puede ser que yo me caso con alguien violento, ¿no? Y así vamos replicándolo. Sí, en cierta forma como mujeres somos más vulnerables. Y bueno, quisiera que nos aclares un poco esto, ¿no? ¿Cuál es realmente la diferencia? Porque en el Perú existe mucho machismo, es una cultura con bastante machismo, pero ¿cuál es la diferencia entre machismo y feminismo? ¿Los dos son extremos o hay una corriente que defienda más la igualdad? El feminismo es el corriente que defiende la igualdad de género, ¿no? Entonces, cuando hablamos de feminismo y movimiento de feminismo, es para defender la igualdad, que la mujer deberíamos tener los mismos derechos, ¿no? Y el machismo, en realidad, como lo usamos, es la idea de que los hombres son más o superiores a nosotros. Superiores o deberían tener mejor empleo o ganar más, o incluso cosas como que estereotipos como que el hombre no debería sentir, no debería llorar, etc. Entonces, en realidad, la forma en que lo usamos no son dos extremos de lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Quizás podríamos decir que el término gracioso que a veces usan, el feminazi, podría ser el extremo... como el machismo, algo así. Claro, en vez del machismo, ¿no? Pero el feminismo en sí solo defiende la igualdad de género, no trata de sobrepasar al hombre en ningún... Igualdad de oportunidades, igualdad de empleo, igualdad de derechos. Educación, protección... todos los derechos básicos humanos, ¿no? Tú que has estudiado bastante sobre estos temas y que has hecho tu tesis en la universidad sobre violencia, ¿cómo está la situación en el tema de violencia de género en nuestro país y en la región del Cusco? Bueno, lamentablemente Perú es entre uno de los países con peores estadísticas de violencia contra la mujer. Y en Cusco somos una de las regiones con más incidencia. Ajá. Wow. Una estadística que vi alarmante realmente es que acá en Cusco un 80% de mujeres dicen que una pareja o expareja le ha tratado mal, que han sufrido maltrato o violencia de algún tipo, que es realmente alarmante, ¿no? 8 de cada 10 mujeres han pasado eso. Yo incluso he sido víctima en algún momento, no en Cusco, en Lima,
pero sí es demasiado común. Sí. ¿Qué opinas de ser, o sea, del concepto o de la realidad que tiene que afrontar una mujer en la sociedad, en esta sociedad, y más aún en esta sociedad peruana? O sea, ¿qué involucra ser mujer en el Perú? Bueno, no me crié en el Perú, así Pero que... ¿qué has visto? Mi papá es peruano y tengo 14 años acá. Y bueno, el machismo es un gran tema, y no solo en Perú, sino en muchísimos países. Yo me crié en Estados Unidos, también es un tema allá, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo creo que desde pequeñas muchas veces nos tenemos que enfrentar a estereotipos en la escuela, en nuestros hogares. Por ejemplo, quién tiene que hacer las tareas de lavar los platos, limpiar. Muchas veces es la mujer. El hermano no tiene que lavar los platos, ¿no? O barrer, qué sé yo. Incluso he visto en colegios donde en la educación física, donde separan hombres y mujeres, porque los hombres patean muy fuerte, ¿no? Y las mujercitas hay que protegerlas, ¿no? Entonces vamos creando... Una cultura de machismo, ¿no? Sí, y se va dividiendo los géneros, ¿no? Y sutilmente vamos dando más peso a los hombres y a las mujeres bajándolos un poco, ¿no? Poniéndolos en ciertos roles. Claro. Pero es importante también notar que a los hombres también le estamos encasillando en términos de género, porque también hay como una idea muy cuadriculada de cómo debe ser el hombre. Claro. Especialmente acá en Perú, el fuerte. Que tiene que ser fuerte, macho, que no tiene que llorar, que tiene que ser rudo. Yo pienso que aquí no hay mucho de esa cultura de igualdad. Te hablo en todos los aspectos, ¿no? Ya sea, o sea, en la misma cultura, en el género, en la raza. Es como que todavía nosotros estamos estancados en algunas cosas. Y ¿tú cómo ves el escenario del Perú en comparación con otros países? Bueno, en términos de igualdad de género, Perú no está tan bien en comparación con muchos países. No es el peor, pero también hay países mucho más igualitarios. Por ejemplo, el norte de Europa los países tienden a ser mucho más igualitarios, y se ve en términos de los puestos que tienen las mujeres, cuánto gana la mujer en comparación con el hombre, qué tipo de protección hacia la familia, hacia la mujer existe. Y acá lamentablemente todavía hay una diferencia. Estábamos hablando sobre este tema que me decías sobre que no solo la violencia de género es hacia la mujer, sino es por ser mujer se le hace la violencia, ¿verdad? Y también es, bueno, a los diferentes, ¿cómo los llamarías tú? A la comunidad LGTB, ¿no es un género o es un género? No es un género, pues. Bueno, muchas veces la definición de violencia de género justamente abarca también la comunidad LGBTI, incluso la gente trans, ¿no es cierto? Porque se trata del rol de género. La diferencia entre el sexo es biológico y género es el rol social y el papel que jugamos dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, si hay una violencia que es por cómo eres de género, ya es violencia de género. Incluso podría ser contra el hombre también. Si una mujer odia a los hombres y le pega a su marido, qué sé yo, eso también sería violencia de género, sí, ¿no es cierto? Se han dado situaciones en el Perú en los que ha habido asesinatos a hombres o ese tipo de conflictos, pero no son tan casuales o frecuentes como la violencia contra la mujer, los feminicidios a causa de esa violencia. Exactamente. Por eso cuando hablamos de violencia de género, muchas veces es violencia contra la mujer, porque es algo de 90%, las víctimas son mujeres, ¿no? De vez en cuando sí tenemos problemas o violencia contra el hombre, pero es mucho más. Leí en uno de tus artículos, Marion, sí. Leí uno de tus artículos que habías, bueno, que informabas, ¿no? Que decías que la violencia de género se había acrecentado más en la cuarentena. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, no se ha estudiado mucho porque justamente estamos en cuarentena y no podemos salir a estudiar nada, pero en realidad yo creo que se debe al hecho de que no podemos salir, no nos podemos desplazar con facilidad.
Muchos centros de ayuda se han cerrado. Por ejemplo, los centros de emergencia de mujer no están funcionando en este momento, sino está a cargo de otro equipo de emergencia que no está atendiendo al mismo nivel que los centros de emergencia de mujer. Entonces es mucho más difícil denunciar o pedir ayuda cuando uno está atrapado, ¿no? Entonces se hace peor la violencia, ¿no? Además, si tu familia tiene violencia y no puedes salir y todos están encerrados juntos y hay un agresor ahí, claro, ¿qué puedes hacer, no? No puedes salir a denunciar libremente. Ahora estamos un poquito más, con un poco más de libertad. Sí. Entonces las denuncias están subiendo ahorita porque ya se puede, pero las incidencias de violencia en sí, sí, durante la cuarentena han subido. Han aumentado. Sí, y lo podemos ver, por ejemplo, por llamadas a la línea 100, que es justamente para violencia familiar. La protección tampoco tiene que venir de afuera. Yo pienso que de nosotros también es que no crezcamos con violencia. O sea, todos somos agentes de cambio, ¿no? ¿Verdad? La educación, los padres de familia, los hogares. ¿Tú qué recomendaciones les darías a ellos? Porque la educación es base de todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendaciones les darías a los padres y a las familias que nos están viendo para evitar conflictos, violencia de género? Bueno, la prevención siempre es la mejor forma de parar la violencia, ¿no? Si criamos a nuestros hijos en una forma empática, que piensen cómo se siente cuando le pegas a tu compañero, claro, ¿no es cierto? Lo podemos hacer a un nivel del gobierno, en los colegios, podemos trabajar, o también como papás, ¿no? Y todos notamos que un niño a los 2 años es sumamente egocéntrico, ¿no es cierto? Sí. Y no piensa 2 veces pegar a su compañero para quitarle el juguete, ¿no es cierto? Es como intervenimos en ese caso, que podemos prevenir. Pero esto es como una réplica de lo que vemos a veces, ¿no? Inconscientemente esto es como que vemos algo en la familia y simplemente lo estamos imitando. Claro que sí, claro. Es algo que se ve, pero también somos unos pequeños bestias de los 2 años, ¿no? Entonces, dependemos de nuestros cuidadores, nuestros papás, para ir formándonos de una forma adecuada, ¿no? Entonces, le decimos, no, está bien pegar, pídele disculpas, se comparte, ¿no? Vamos a jugar un juego todos juntos para aprender las reglas sociales, etc. ¿Sabes qué es algo muy curioso que pasa acá en Perú, también en el Cusco? Que, por ejemplo, no hay mucha empatía en los casos de violencia. Pueden ver a una mujer que está siendo maltratada y solo somos observadores, a veces no denunciamos, y eso que son personas cercanas o algo así, porque también existe como que esa barrera de, digamos, no te metas en mi vida, ¿no? Sí, yo creo que quizás no es una falta de empatía de todos, sino también si alguna vez has tratado de intervenir en una situación pública, por ejemplo, donde ves a alguien, una mamá pegar su hijo o un esposo pegar su mujer. Muchas veces la respuesta es no te metas. Exacto, ¿no? Y eso viene de la mujer, ni siquiera viene de, o sea, y muchas veces es de la misma mujer. a la víctima, y en vez de decirle, oye, gracias por ayudarme o algo así, no, o sea, a veces, ¿por qué crees que surgen estas cosas? O sea, ¿por qué crees que esa personalidad de repente muy explosiva o dependiente de la mujer acá en el Perú? Sí, bueno, es complicado, ¿no? Porque muchas veces se están defendiendo porque están adelante de su marido, ¿no? O al hombre que le está pegando. Entonces, si no lo hacen, quizás le cae peor la violencia, ¿no es cierto? Entonces, se están autoprotegiendo de cierta forma. Pero también vemos que es muy difícil dejar tu pareja, ¿no? O denunciar, porque muchas veces la mujer depende económicamente o incluso psicológicamente de su pareja. Entonces se vuelve bien complicado y es difícil entender desde afuera
pero habiendo pasado un Por poco eso. de eso yo misma, es mucho más difícil de lo que parece. Quisiera que le des un mensaje a las mujeres, a las jóvenes que están siendo víctimas de violencia. ¿Qué podrían hacer? A veces se sienten demasiado solas o atrapadas por la misma dependencia emocional que tú dices y bueno, ahora no creo mucho en la dependencia económica, pero sí es la dependencia, el apego de repente, ¿no? Hacia el hombre. Sí, bueno, dependencia económica sí, También existe. sí existe y sí es un tema fuerte, ¿no? Si uno no trabaja y está en el hogar Claro. y depende de su marido, es bien difícil separarse, Como que ser ¿no? independiente. Claro, Tienes claro. que como que de alguna manera aguantar, ¿no? Sí. Eso. Bueno, sí. Bueno, recomiendo no aguantar, ¿no es cierto? Lo mejor, hay servicios, ¿no? Hay los centros de emergencia de mujer, donde hay especialistas, psicólogas, listas para ayudar. Tenemos la línea 100 ahorita. Pero ¿qué a hacemos veces si no, o sea, si no podemos ni llamar, si todos los servicios están como que agotados? Sí, a veces es agotado, entonces es una cuestión de esperar, pero yo creo que sí vale la pena. Y Pero también buscar ayuda, ¿no? Buscar de a nuestro una círculo. amiga, una prima, una tía, qué sé yo, tu mamá, y pedir ayuda, porque no es normal, no es natural que uno tiene que aguantar violencia de ningún tipo, psicológico, físico, sexual. Hay muchos diferentes tipos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que también entre mujeres... Hay que apoyarnos. Hay que apoyarnos y yo creo que también tenemos esa empatía unas con otras que estamos listas para ayudar, la mayoría, ¿no? Por lo menos. Entonces, y bueno, como amigas, como primas, como hermanas, también podemos siempre estar chequeando con nuestras amigas, etcétera, Claro. para ver cómo están, o sea, cómo les va con su relación, en su hogar, qué sé yo. Podemos comunicarnos con ellas, podemos ayudarlas si necesitan algún tipo de apoyo, ¿no? Es más, la línea 100 acepta llamadas de terceros que están reportando violencia en otro hogar. No tiene que ser la víctima misma que llama, puede ser alguien que está preocupada, Claro. ¿no? O preocupado, Entonces, ¿no? nosotros podemos ayudarlos también, ¿no? No solo seamos observadores. Gracias, Marion. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. Y quizás tengas algo que decir, algo que compartir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer conversar contigo. Y bueno, yo creo que como sociedad podemos mejorar mucho si estamos atentas a lo que está pasando y siempre darnos una mano. Muchas gracias. Esta ha sido la entrevista a la antropóloga y socióloga Marion Tizón. Y bueno, gracias, agradecerte, Marion, por estar aquí, agradecerlos a ustedes también por haber sintonizado el programa.